El cuidado de la salud ha ocupado y ocupa un lugar fundamental en todas las culturas. Su valoración como bien primario, esencial, es transversal a todos los tiempos, a todos los lugares. La identificación de las causas de la pérdida de la salud, el desarrollo de los fármacos, las terapias, han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el cuidado de la salud, mucho tiene que ver el contexto social, económico, espiritual y más específicamente el nivel de desarrollo de las ciencias médicas. Es evidente que los recursos con los que hoy contamos son radicalmente distintos a los que estaban al alcance de nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos. Si nos ubicamos ahora en la Tierra, en el momento histórico vivido por nuestros ancestros venidos de Italia, encontramos que la salud era entendida como un bien personal, un bien familiar. Dadas las estrecheces económicas en las que vivían, la irrupción de una enfermedad en el seno de estas humildes familias campesinas llegaba a ser motivo de profunda preocupación y también hasta de vergüenza para quienes lo padecían. La salud, como digo, debía ser cuidada de manera autónoma, sin contar con los apoyos que hoy tenemos a nivel de Estado o a nivel de las redes sanitarias que están a nuestro alcance. Cuando algún malestar se imponía, lo primero era acudir a los consejos de familiares y amigos y utilizar fármacos naturales de uso ancestral. Solamente cuando la enfermedad era más seria y cuando ya se desbordaban los conocimientos populares, entonces se acudía a un botánico, a un práctico en medicina, rara vez a un médico. De hecho, si se sufría, por ejemplo, una luxación o una fractura, se acudía al tiraossi, un práctico de la zona. Solamente en casos gravísimos y ya cercanos a una posible muerte se iba hasta el hospital, cuando se podía, porque en muchos casos era imposible, dado el aislamiento en el que ellos vivían. El desarrollo de las ciencias médicas era menor, evidentemente, pero además su acceso estaba reservado a la nobleza, diríamos, de la sangre y del dinero. Y aún en esos casos, en esos colectivos privilegiados, muchas enfermedades crónicas que hoy se diagnostican y se curan, resultaban entonces invalidantes de por vida. Ante todas estas circunstancias, la fe daba motivos para la resignación como una actitud básica. Pero la resignación no quitaba que la gente hiciera todo lo posible por recuperar su salud. Digamos que aún en este contexto difícil, la vida de nuestros abuelos inmigrantes era, en líneas generales, mucho más sana que la que tenemos hoy nosotros, El aire limpio de las montañas, los alimentos naturales, sin los aditivos nocivos tan frecuentes en nuestra alimentación, pero sobre todo el estilo de vida, con ritmos más serenos, favorecían el cuidado de la salud. Y cuando la enfermedad se imponía, era muy frecuente y normalizado acudir a curanderos de diversas dolencias o a buscar soluciones en ese amplio campo de la ignorancia, soluciones más cercanas, más populares. Por eso se imponían los remedios populares que para nuestros ancestros tenían una base en la naturaleza, básicamente en el entorno de sus casas, de sus bosques, y consistían básicamente en hierbas, De este mundo vegetal había un saber práctico muy difundido, Se conocían las propiedades de las plantas del campo y del bosque en una manera que nosotros desconocemos. También es cierto que la práctica de una medicina preventiva, incorporando en el alimento también hierbas con propiedades diversas,
estaba muy extendida. Podemos afirmar que comiendo hierbas nuestros ancestros comían salud. Y por cierto, muchas de las hierbas y productos naturales usados como fármacos por nuestros abuelos inmigrantes recibieron con el tiempo la confirmación científica de sus beneficios. Es el caso del ajo, por ejemplo. Se usaba para curar heridas, como anestésico y también para curar la hipertensión. Yo creo que es propio que en este contexto de memoria histórica recordemos algunos fármacos naturales de nuestros abuelos inmigrantes. Uno de los más elaborados y utilizados en todo el arco alpino y prealpino era el llamado aqua di melissa. Se trataba de un preparado hecho con una mezcla de varias hierbas en proporciones bien establecidas. Se usaba melisa, manzanilla, hinojo, menta, ruda, salvia, rosa mosqueta, valeriana y limón. Todos estos elementos se secaban a la sombra, se maceraban en agua un par de días y después se hervían, agregando agua también en proporciones adecuadas, y se hacía pasar el vapor producido por el hervor por un serpentín. Y el destilado se dejaba enfriar. Se obtenía así una medicina natural muy polivalente, ¿no? La aqua di melissa. Era muy eficaz contra los males del vientre y digestivos en general, y se usaba también como calmante para dolores de diversa índole. Y en ocasiones el uso cotidiano de esta aqua di melissa llegaba a curar enfermedades y disfunciones diversas. No puedo en esta presentación abordar toda la rica y variada medicina natural utilizada por nuestros ancestros, pero sí quiero compartir con vosotros algunos ejemplos. El vinagre de vino de manzana, era usado como desinfectante y antiinflamatorio, también para curar las picaduras de insectos o contra los hematomas por golpes, contra dolores reumáticos y afecciones en la garganta. La barba de choclo o de maíz se preparaba en infusión y era usada para curar las enfermedades renales. La manzanilla era la hierba medicinal quizás más común. Se usaba principalmente como calmante y para ayudar a digestiones difíciles o hinchazón de vientre. La resina de pino, que era utilizada para preparar pomadas y ungüentos, resultaba también muy eficaz para quitar espinas, como el mezclar jabón con azúcar, y también para superar los dolores reumáticos y los articulares. La hierba luisa, en infusión, era ideal para ayudar a la digestión. La malva, usada contra la inflamación del intestino, para curar hemorroides. La ortiga, frotando el cuero cabelludo con una infusión de ortiga se prevenía la caída del pelo. Y también era utilizada como antihemorrágico, diurético y contra la infección de garganta. La papa, cortada en fetas finas, era considerada eficaz contra los forúnculos, los golpes, las quemaduras y también para parar las hemorragias nasales. La salvia, bebida en infusión, era un gran depurativo, liberadora de las vías respiratorias, y las hojas, frotadas contra los dientes, reemplazaba al dentífrico de nuestros días. Al uso de estas y de otras numerosas hierbas se sumaban diversas prácticas médicas para curar enfermedades de la piel, de los ojos, de los oídos, el aparato digestivo, el dolor de cabeza, la fiebre, la tos. Por ejemplo, lavar una herida con la propia orina o colocar encima de la herida ortiga triturada o bien una hoja de morera o pan mojado en leche cruda. Para el dolor de oídos se colocaba en el conducto auditivo gotas de leche materna. Y para el dolor de cabeza se hacía un emplaste
de manzanilla y se iba a la cama, ¿no?, atando ese emplaste con un pañuelo blanco, atado en la cabeza. Para la tos se tomaba miel pura o miel disuelta en agua muy caliente. Pues sin duda nuestros abuelos inmigrantes trajeron a la tierra de acogida la memoria de esta medicina natural y de estas prácticas terapéuticas. Podemos imaginar que en sus baúles no habrán faltado atados de hierbas medicinales recogidas días antes de partir en sus valles y en sus montañas. La necesaria adaptación a las nuevas condiciones de nuestra tierra entrerriana y a la medicina natural, también practicada por los habitantes originales, sin duda dio lugar a nuevas fórmulas para atender el desafío de conservar la salud, de curar las enfermedades. Se dio así de manera natural un generoso y solidario intercambio de saberes ancestrales, tanto entre los diversos colectivos de inmigrantes como con los pobladores originales, ¿no? Desconozco si ya existe, pero de no ser así, sería muy enriquecedor contar con un estudio minucioso que recupere la memoria de la medicina natural utilizada por nuestros queridos colonos inmigrantes. Por cierto, una vez en Villa Libertad, las condiciones para el cuidado de la salud de los primeros pobladores cambiaron también radicalmente. No podemos olvidar que Villa Libertad nace y se desarrolla como una colonia piloto, contando con el decidido apoyo del gobierno nacional y provincial. La eficaz labor de don Paulo Estampa, como administrador de la nueva fundación, fue esencial en todos los campos y también en el campo de la salud. Ya desde los primeros años, Villa Libertad contó con un médico contratado por el gobierno. Las necesidades sanitarias, tanto de los pobladores primitivos como de los colonos, tuvieron una cobertura profesional que, a pesar de su sencillez, de sus escasos recursos, superaba ampliamente la que nuestros abuelos recibían en sus tierras de origen. Las medicinas naturales y las prácticas en el cuidado de la salud que traían desde Italia no desaparecieron, ¿no?, sino que se adaptaron, mejoraron quizás. Digamos que para los habitantes originales, uno de los beneficios colaterales al proceso de la colonización fue justamente el beneficiarse de la sabiduría milenaria que aportaban los colonos, además de contar con la posibilidad de ser atendidos por un médico, ¿no? Al ir cerrando esta breve ponencia, considero necesario rendir un sentido homenaje al personal sanitario, médico, enfermeras, a curanderos y curanderas, que desde el naciente proyecto de Villa Libertad hasta nuestros días han sumado su entrega profesional y personal al cuidado de la salud de todos los habitantes de la región. Todos llevamos en nuestras mentes y corazones experiencias cargadas de gratitud por aquel médico, aquella enfermera, o aquel buen curandero o curandera, que lo dieron todo ante circunstancias difíciles, donde la propia salud o la de nuestros seres queridos estaba en juego. Quiero terminar esta introducción al tema del cuidado de la salud de nuestros colonos recordando un par de proverbios traídos desde la Alta Italia, proverbios que son síntesis de sabiduría popular, ¿no? Ellos sabían que el male no domanda permiso, la enfermedad no pide permiso, y por lo tanto había que cuidar con esmero la salud, la propia vida, porque, como afirmaba, chi conserva la sua vita conserva un bel castello. Quien conserva su salud conserva un hermoso castillo. Muchas gracias por la escucha atenta.